Ahí está. Perfecto. Bueno, la charlita de hoy es una charla, es muy importante porque vamos a poner algunos conceptos eh, un poco en su lugar, ¿no? Incluso lo que es realmente la definición también de mediunidad. Y vamos a aclarar también algunos conceptos con respecto a la mediunidad. Y es un tema importante porque, bueno, hoy teóricamente, bueno, sí va a ser desarrollo, pero si no hay gente, podemos seguir hablando un poquito más de este tema, ¿no? Que nunca viene mal. Entonces, el tema a desarrollar hoy es este que están viendo acá en pantalla, que es la glándula pineal y la mediunidad. ¿Qué, eh, qué función tiene importantísima la glándula pineal y la mediunidad? Bueno, esto es un poco una introducción. Desde que el hombre está acá en la Tierra, ha establecido comunicación con el plano dimensional de quinta dimensión, o sea, con el plano espiritual, ¿sí? De donde proviene y la comunicación se ha dado y se sigue dando en diferentes o distintos aspectos, ¿no? Mientras el hombre esté sobre la tierra, esa comunicación siempre va a existir, siempre, porque nosotros no somos más que seres espirituales encarnados. Por lo tanto, siempre vamos a tener una comunicación con el plano espiritual de donde provenimos y de donde tenemos también otros seres que también nos acompañan, y es lógico y natural que tengamos algún tipo de vínculo, más allá del vínculo a nivel espiritual, sino algún tipo de contacto con estos seres. Y esto siempre se ha establecido, desde que el hombre está acá en la tierra. Entonces, vamos a ver cómo es que se da esa conexión. Yo les quiero aclarar algo. La glándula pineal es el principio, digamos, de la conexión mediúnica, a través de cuyo función se puede producir algún tipo de comunicación. No me refiero solamente a la comunicación de un medium parlante, otro tipo de comunicaciones también. Es el nexo, es el inicio, ahora después lo vamos a desarrollar, es justamente a través de la glándula pineal. ¿M? Entonces, vamos a ver que Descartes hablaba en su obra de que el alma se ligaba al cuerpo a través de la glándula pineal. Él tenía ese concepto. También Chico Javier ustedes lo conocen todos, creo, en su libro Misioneros de la Luz también nombra a la glándula pineal, ¿sí? Entonces, mientras vamos a desarrollar luego de cómo es esta pequeña glándula, porque es una glándula muy chiquitita, es una glándula muy chiquitita que está justo en la mitad del cerebro y que después vamos a ver algo muy interesante de esta glándula, el verdadero origen que tiene esta glándula. Y entonces, digamos, mientras estamos con cuerpo físico, nosotros tenemos una manera de conectarnos, que es a través de esta glándula y de la función que cumple justamente la mediunidad en el ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque el espíritu utiliza sus sentidos espirituales cuando está sin cuerpo físico. Esto no impide, ojo, a ver, esto no impide que un espíritu no puede utilizar sus sentidos espirituales estando con cuerpo físico. Sí lo puede hacer también.
Pero en el caso en particular, este que estamos viendo ahora, ¿cuál es el nexo entre un ser encarnado y el plano espiritual? Bueno, necesita el inicio de esta herramienta que es fundamental, que es la glándula pineal. Bueno, y acá tenemos, y esto me gustaría que se tenga en claro el concepto de mediunidad, ¿no? Porque este concepto va más allá de lo que puede implicar al ser humano el desarrollo mediúnico como forma de una herramienta evolutiva, ¿m?, para su espíritu. La definición de mediunidad es esta: es un atributo biológico, es una función de senso-percepción. Y esto es muy importante, pero cuando decimos que es un atributo biológico, estamos hablando que únicamente se produce cuando el ser espiritual está encarnado y está con cuerpo físico. Es en ese lapso de tiempo en que puede manifestar su mediunidad un ser encarnado, ¿sí? Entonces, por eso se lo considera un atributo biológico, no es un atributo espiritual, porque únicamente se manifiesta cuando el ser está encarnado, nada más. Porque cuando está desencarnado, utiliza sus sentidos espirituales, porque allá en el plano espiritual no tiene glándula pineal, no la necesita, eso pertenece al cuerpo físico. Y es una función de senso-percepción, sensorial de percepción. La percepción se produce cuando algún estímulo, llega a la conciencia. Ahí percibo a ese estímulo, me doy cuenta, le pongo atención a ese estímulo. Se lo puede considerar la mediunidad como otro sentido más, así como tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, de gusto, del olfato, el sinestésico. También tenemos este sentido que nos comunica con el plano espiritual. Tiene, obviamente, después vamos a ver que esto tiene algunas variables. ¿M? Entonces, lo importante es que la glándula pineal tiene eh, una función muy importante porque es la que está capacitada para poder captar todas esas ondas electromagnéticas que provienen del otro. Es la única preparada para eso. Después vamos a ver por qué. Eh, o sea, muchos la comparan como si fuera un radar, ¿no? ¿Vieron el radar de los submarinos, cómo van barriendo la zona y va apareciendo en una pantalla los obstáculos que encuentran, que en este caso no serían obstáculos, sino que serían estas ondas electromagnéticas que va captando del otro lado? Entonces, esto es únicamente, tengan en cuenta que es la recepción de esas ondas, nada más. Luego hay que hacer toda la interpretación de lo que esas ondas significan, porque pueden ser una imagen, puede ser una emoción, puede ser una idea, pueden ser muchas cosas, y eso hay que interpretarlo, ¿sí? Una vez que el ser lo interpretó, obviamente va por los circuitos neuronales, desde ya. Tiene que ir por los circuitos neuronales porque en el caso, por ejemplo, de una mediunidad parlante, esto es absolutamente necesario porque esa idea que está dando se va a traducir en palabra que va a emplear el medium. ¿M? Y acá, el lóbulo frontal, este lóbulo de acá, tiene una función primordial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo es esta glándula pineal, ¿eh? Fíjense dónde está. Está ubicada, está acá, miren. ¿M? Esta es la pituitaria y esta es la pineal.
Esto es la parte de adelante, esto es la frente y esto es la nuca, ¿sí? Entonces, la glándula pineal está acá. ¿M? Esta es la hipófisis y esta es la pineal. Acá está todo muy cerquita, ¿eh? Está en un radio así chiquito. Esto está agrandado. Fíjense, esto sería esta parte de acá, la nuca, acá, para que tengan una idea, y esta es el área donde está la glándula pineal. Está, fíjense, bastante cerca de la mitad del cerebro. ¿Eh? Bueno, em, esperen que se me pasó acá. Bueno, ¿qué función tiene la glándula pineal en nuestro organismo? Es una glándula que está encargada, segrega exactamente una hormona que es muy importante, que es la hormona inductora del sueño, que se llama melatonina. La libera directamente a la sangre, pero esto no es lo único que hace esta glándula. Es una glándula importantísima porque tiene muchísimas funciones. Además, es esto, miren, yo acá se los anoté, es un órgano cronobiológico. Crono es tiempo y biológico de la parte del cuerpo físico. Tiene una función primordial. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro organismo, optimiza recursos, no desperdicia nada. ¿Esto qué significa? Que va a segregar diferentes sustancias cuando al organismo le hace falta. No está en una secreción o en un pico permanente de secreción de elementos, de sustancias. No, tiene una mínima secreción basal, pero cuando el organismo necesita, ahí hace el pico. Y lo hace cuando lo necesita. Por ejemplo, eh, nosotros hay una hormona que se libera a la mañana porque estamos en ayuno y necesitamos azúcar. Entonces esa hormona se libera, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Saca la glucosa de los tejidos, sobre todo del hígado, la vuelca a la sangre para que nosotros entremos a funcionar. Después de eso, decae a una mínima cantidad. Bueno, eso pasa con todas las hormonas y las secreciones. No puede estar el organismo permanentemente segregando elementos y más si no los va a usar en ese momento. Entonces, esto vamos a volver sobre este tema porque el tema del órgano cronobiológico en el tema mediúnico es muy importante. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, eh, ya les dije que René Descartes consideraba que era el asiento del alma, también la llamaba la glándula del saber y del conocer, ¿sí? Em, no estaría quizás tan mal sabiendo en realidad la función que tenía de conexión con el otro plano, ¿sí? Bueno, este es un dibujo que hizo Descartes y acá hay algo muy importante que les quiero llamar la atención. Estos son los ojos y la glándula pineal tiene una conexión muy especial con los ojos. Después vamos a ver la historia de cómo se forma la glándula pineal también, porque es muy importante, porque está todo, bueno, está todo en sí, todo relacionado. Bueno, este es un esquema, acá es donde está, en el medio del cerebro, la glándula pineal, que también es llamada epífisis, no los quiero marear con los nombres, ¿eh? Entonces, vamos a ver, esto sí me parece interesante, vamos a ver justamente, fíjense, esto es una resonancia, fíjense.
dónde está ubicada la glándula. ¿Ven? Y acá está la hipófisis. Y acá está la epífisis o la pineal. Bueno, fíjense, vamos a ver que esto es muy interesante. Hay una concepción de cómo la glándula pineal se formó. Primero era todo una madeja, digamos, de fibrillas nerviosas que estaban ubicadas en la superficie del cráneo. No estaba ahí adentro, estaba en la superficie. ¿Y por qué estaba en la superficie? Bueno, aparentemente la función que tenía era de captar justamente em, las luces y las sombras, sobre todo las luces, lo que le daba la posibilidad de captar objetos o animales, animales que también pudieran ser depredadores. ¿Eh? Entonces, le daba al individuo la posibilidad de poder escapar si veía, eran, digamos, unas retinas primitivas, unos ojos primitivos, muy primitivos. Pero a medida que fue evolucionando, a medida que fue evolucionando, esperen, esto, ahí está. Esperen que se me abrió la, no, me parece que voy a tener que cerrar el programa. Espera, va. Deja de compartir. Sí, 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 eso es lo que voy a hacer porque se fue porque yo sin querer toqué lo que no que tenía que tocar. Espera, ahora. Bueno, ahora sí. Espera, que les voy a dar de nuevo. Bueno, acá estamos, es esto, ¿no? Bueno, entonces les estaba contando este tema de cómo todavía no estaba identificada como glándula pineal. Había ahí unas fibrillas nerviosas que captaban las luces y la sombra, eran como consideradas retinas primitivas u ojos primitivos. ¿Y qué pasó? A medida que el tiempo pasa, se fue complejizando esta situación. ¿Y qué pasó? La glándula pineal, que estaba teóricamente en la superficie del cráneo, migra y se va hacia la profundidad. Entonces, de ser un elemento fotorreceptor, nada más, pasó a convertirse en neuroendocrino, porque empezó a tener ya funciones más específicas. Pero hay algo muy importante. Esta capacidad fotorreceptora jamás la perdió la glándula pineal. Nunca la perdió. Incluso hay estudios muy interesantes. Una que la glándula pineal tiene eh, una vía nerviosa que la une a los ojos, ¿sí? Pero además de eso, se han hecho estudios y se ha comprobado estimulando ciertas vías sobre la glándula pineal, la persona tiene capacidad de poder ver. Miren qué interesante, destellos de luz, ¿eh? Entonces, esto es muy importante, este elemento fotorreceptor es muy importante, porque no solamente es que segrega la melatonina, esta condición no la perdió nunca tampoco, ¿sí? Muy bien. Entonces, al principio, claro, pensaron que tenía esta doble función de captar las imágenes y también la producción de melatonina y que luego, cuando ya las funciones, digamos, se hicieron más específicas, se separó, es como que se cindió.
el tema. Esto ustedes saben que a través de la evolución, esto se da en millones de años de evolución, ¿no? Esto es así. Entonces, esto es lo importante, que esta capacidad fotosensorial no la perdió y está totalmente relacionada con la función que tiene cronobiológica la glándula pineal. Esta capacidad que tiene de captar las luces y sombras, sobre todo la luz. Bueno, este es el caso que yo les pongo de que si ambos globos oculares fueran extirpados y la vía anatómica desde el área frontal hacia la mencionada glándula la estimulamos con estímulos lumínicos de luz, el órgano responde todavía a la luz, de manera a como lo hacían los ojos físicos. Entonces, porque algunos hablan de que esta glándula es un ojo en involución y nada más errado. La glándula pineal no es un ojo Sí. en involución. Yo tengo uno solo, pues, así que acá no es. Escucha acá. ¿Te vas a ver? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Hola. No. Ah, Hola. No, se cortó. ah, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno. Bueno, este ¿Puedo es, hacer sí, una pregunta. pregunta? Sí. Usted habla sobre la glándula pineal, ¿no? Que estamos hablando. Esta es la capacidad que tendrían los ciegos, que a pesar de no ver, ellos igual perciben. No, a ver, es así el tema. La persona que es ciega o ciega, por ejemplo, de nacimiento, Mm, eh, vos pensá el ciego cuando se duerme y va al plano espiritual, él ve, mm. pero no está viendo con el sentido material, está viendo con el sentido espiritual. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Él ve cuando se desprende de su cuerpo físico y está en el plano espiritual, el problema lo tiene los ojos del cuerpo físico, Mm, no lo tiene su sentido espiritual. Su sentido espiritual no es ciego, ¿sí? Bueno, esa puede ser una forma, pero hay mm, otra cosa. El ciego, la persona que es ciega, desarrolla mucho los otros sentidos. El sentido del tacto, el sentido auditivo, los tiene muy mm. desarrollados. Entonces puede captar cosas que quizás nosotros no captamos, ¿sí? Por Sí, este sí, sí. tema, lo mismo que el sordo desarrolla mucho la parte visual, también sinestésica también, pero visual también. O sea, trata de complementar lo que le falta con los otros sentidos. En este caso, tendríamos que estimular directamente esta vía para producir el destello de luz sobre la glándula pineal, que se produjera. De todos modos, bueno, esto ya excede un poco lo que estamos viendo, pero les comento algo. Mm, Si el problema está en los ojos, las imágenes se procesan en el cerebro. Los ojos nada más recepcionan la imagen, no procesan esa información, es el cerebro. Y si el área correspondiente está bien, yo, si evito los ojos y mando directamente el estímulo al área cerebral correspondiente, que es el área occipital, la persona puede ver, ¿se entiende? La persona sí, puede sí. ver. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a Patri, hablar de esto, de la conformación de la glándula pineal. ¿Por qué Patri, se la...? Sí. no, vos no tenés compartida la pantalla. Ah, ¿vieron? Algo pasaba acá.
¿Y por qué no la tengo compartida? A ver, esperen. Sí, Ah, mira, mira vos. ¿Por qué no me...? Ahí está, ahora sí. No sé por qué no estaba... La abrí directamente quizás del Power. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora la tienen compartida. sí. Bueno, vamos a hablar de este tema así rapidito, porque esto es la parte anatómica como para que se... ¿Saben por qué se llama glándula pineal? Porque tiene la forma de una piña, Mm. por eso se llama pineal. Y les digo más, ahí en el Vaticano hay una estatua en uno de los jardines que tiene el Vaticano, donde está representada la glándula pineal. Deben haber visto imágenes quizás en alguna oportunidad, si no búsquenla en Google, y tiene, qué cosa, ¿no? Qué cosa rara ese simbolismo puesto ahí en el Vaticano. ¿Eh? Pero bueno, está. Bueno, entonces es muy chiquita, fíjense lo que mide, 5 por 8 milímetros. Está formada por dos tipos de células, unas que son las células que segregan la hormona, Mm. el 95%, y después tiene otras células que le dan, son el esqueleto, ¿sí? Que son los astrocitos. ¿Eh? O sea, tiene la parte funcional y la parte estructural que le da la forma. ¿Sí? Muy bien, pero además, esta glándula tiene estos elementos que quiero que vean, que se llaman cristales de hidroxiapatita. Cristales. Son cristales de calcio. Pero ojo, estos cristales no es tejido muerto, para nada, no es tejido inerte, para nada. Es un tejido metabólicamente activo. Esto es una microfotografía electrónica de alta resolución. ¿Eh? Estos cristales de hidroxiapatita tienen una función fundamental en el proceso de captación y recepción. Después lo vamos a ver, ¿sí? Porque muchas veces esto se ve en una radiografía común, ven un puntito blanco ahí en el medio del cráneo y dice, ah, la glándula pineal está calcificada. No, la glándula pineal no está calcificada, porque este no es un tejido muerto, es un tejido, como les dije, metabólicamente activo. Esa es la diferencia. ¿Eh? Bueno, esta es cómo se ve, si yo tiño un poquito la glándula, estos son los pinealocitos, cómo se ven, ¿sí? Bueno, y acá entramos un poquito más en tema. Estas son las funciones tan importantes de esta glándula, ¿eh? Porque primero tenemos que definir qué es el ritmo circadiano para poder entender las funciones que tiene. Un ritmo circadiano es un ritmo en la cual hay una periodicidad donde se producen o se ocurren algunos procesos o fenómenos o movimientos. En el caso de ritmo circadiano, nosotros en medicina, yo soy médica, entonces en medicina nosotros el ritmo circadiano es muy utilizado. Incluso, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, el ritmo circadiano con que se segrega algo, si lo tenemos que dar en forma exógena, sabemos cuándo el nivel está bajo. Ahí aprovechamos para dar exógenamente por ejemplo, no sé, una hormona, ¿sí? No la damos en cualquier momento del día, la damos en un momento del día en que la producción sea baja. Entonces, por eso es importante el ritmo circadiano. Es la variación periódica de un parámetro biológico cuyo ciclo completo es de 24 horas o a veces más, ¿sí? El ritmo circadiano es muy importante. ¿Por qué? Porque mantiene una estabilidad en el organismo. Optimiza los recursos, como le dije recién. Esto es muy importante. Y otro concepto importante
es el de Zeitbergers. Es una palabra alemana. ¿Eh? Son elementos que están por fuera del organismo, que están en el ambiente, pero que el organismo utiliza como referencia para poder encarrilar sus ritmos. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando nosotros viajamos y cruzamos el uso horario hacia otra parte, sobre todo hacia los países asiáticos, ¿no? Ahí la diferencia se siente más. Porque claro, ellos están capaz de día y nosotros estamos de noche. Entonces, nuestro organismo está adaptado para el ritmo circadiano que tenemos acá. Cuando nos vamos a otro lugar muy distinto, eso tiene que variar, el organismo se tiene que acomodar, se tiene que adaptar a esa nueva situación. Por eso a veces uno anda medio boleado cuando se va así de viaje y va a otros lugares donde hay mucha diferencia horaria, es por esta cuestión. El organismo lo tenemos que dar tiempo a que se adapte a a esa nueva variedad que se produjo en el tiempo. El organismo eso, claro que lo nota, ¿sí? Bueno, entonces, estos marcadores de tiempo, ese es el nombre, digamos en castellano, los Zeitberger, son marcadores de tiempo. El más reconocido de todos son las alternancias de los ciclos de luz y oscuridad. Eso es lo que, digamos, se reconoce ampliamente y el organismo también lo reconoce. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta a medida que transcurre el día, nosotros tenemos una orientación, más o menos tenemos una orientación de cuándo es la mañana, el mediodía, la tarde y luego viene la noche. Esa orientación, ¿por qué la tenemos? Y porque estos marcadores de tiempo, hay una glándula que lo está captando todo eso. Es una información que recibe una determinada actividad u otra, ¿sí? Bueno, entonces, esto fue lo que yo les dije recién. eh, este es sin duda el más importante, es la alternancia entre la luz y la oscuridad. ¿Qué es lo que nos pasa si nosotros estamos acá en la oscuridad y viajamos a la otra parte, ¿no? Nosotros alteramos ahí nuestro ritmo biológico y lo tenemos que volver a acomodar. Y eso lo hace la glándula pineal, porque es la que capta, es la que puede captar esa variación, ¿sí? Bueno, esto no importa, esto lo pasamos, no es relevante. Bueno, hay otros marcadores de tiempo que también actúan, sobre todo con seres de la misma especie. La disponibilidad de alimento, por ejemplo, fíjense cómo se adaptan los animales al lugar donde están. En África, por ejemplo, los animales que viven en la sabana, hace muchísimo calor durante el día ellos se quedan quietos, tratan de quedarse quietos a la sombra, recién salen a cazar a la tardecita, cuando el calor baja, no salen a cazar en general en pleno mediodía, se quedan quietos, se quedan horas quietos y después cuando las condiciones externas son más favorables, ahí empiezan a proveerse del alimento, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas que están asociadas del medio ambiente y que el organismo toma para poder adaptarse al medio donde está, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver entonces
esta hormona que segrega justamente la glándula pineal, que es la melatonina, tiene una estructura muy simple, pero la melatonina es fundamental porque regula todo el trabajo de otras glándulas. Miren todo lo que hace. Controla bajando la presión sanguínea y reduciendo el ritmo cardíaco. Obviamente que se la conoce como la hormona del sueño. Ajusta el reloj biológico del cuerpo, mejora la fatiga de vuelo, fortalece el sistema inmunológico, incrementa la resistencia del cuerpo contra agentes infecciosos, previene el cáncer y la demencia senil. Hay mucha liberación con esta hormona también de antioxidantes, ¿sí? Miren todas las funciones importantísimas que tiene esta hormona que segrega la glándula pineal y que, bueno, digamos que esta glándula siempre la han tratado de acallar, ¿no? Y una forma ¿saben?, de acallarla a esta glándula es a través del flúor. ¿Por qué? El flúor se deposita en esos cristales de hidroxiapatita. Entonces, van a ver, ahora después lo vamos a ver con un poquito más de definición, qué es lo que pasa cuando ese flúor se deposita sobre los cristales de hidroxiapatita. Eso es fatal para la mediunidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces la glándula pineal ejerce un efecto beneficioso sobre la longevidad, la calidad de vida, a través de todas las cualidades que tiene, ya sean antioxidantes, inmunológicas y oncostáticas. Se refiere a que, digamos que retarda la aparición de un cáncer, favorece que el cáncer o células que se transforman en cancerígenas no se manifiestan. O sea, la glándula pineal es una glándula muy importante a nivel orgánico también. Muy bien. Y acá tenemos otra cuestión que también está relacionada con la mediunidad. La dimetiltriptamina, se llama así. La dimetiltriptamina, es un neurotransmisor. Es el principio activo de una planta que se llama ayahuasca. Quizás la escucharon nombrar a la ayahuasca, porque la ayahuasca la utilizan mucho los chamanes para tener esos viajes al otro plano, esos viajes astrales, y la ayahuasca tiene el principio activo que es la dimetiltriptamina, y nosotros la tenemos naturalmente en la glándula pineal, ¿sí? Es el neurotransmisor, ¿sí?, de la glándula pineal. Sí, bueno, estas son las semillas y las plantas donde se encuentra la dimetiltriptamina, la Mimosa hostilis, o también llamado ojo de venado. Y tiene esta acción psicodélica y acción más intensa, sobre todo en todo aquello que es visual, ¿sí? Bueno, es para pegarse un viajecito, como dicen algunos, ¿no? O sea, la consumen y les produce eso. Por eso la glándula pineal está tan asociada a todo lo místico o a aquellas experiencias místicas, ¿sí? Justamente esto sería la causa. Y nosotros la producimos en muy pequeñas cantidades, obviamente, y cuando el individuo sueña, cuando nosotros soñamos, y también en las experiencias cercanas a la muerte, producimos dimetiltriptamina. Eso está bastante comprobado el tema. Bueno, también entonces
en estos estados místicos también habría participación justamente de neurotransmisor. ¿Mm? Muy bien. Y vamos a ver ahora esto de la melatonina como, digamos, parte final de la glándula pineal. ¿Saben que si la melatonina es una hormona que inductora del sueño, se va a segregar durante la noche? Porque nosotros tenemos que dormir a la noche, ¿sí? Entonces, cuando comienza, miren lo que hace, cuando comienza a oscurecer, eso es un estímulo para la glándula pineal, que la priven de la luz. Ahí comienza, entonces, está entendiendo de que está llegando la noche, la glándula. Entonces, ¿qué hace? Comienza a segregar melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Cuándo lo hace el pico? Entre las 11 y las 2 de la mañana. Ahí está el pico de secreción de la hormona. Es cuando, en general, en ese lapso nos viene un sueño intenso y cabeceamos, nos caemos y nosotros en vez de hacerle caso al organismo, no, nos queremos quedar mirando la serie o mirando un libro, queremos seguir. En vez de hacerle caso al organismo, esta es la hora de dormir. Me está indicando mi organismo que tengo que dormirme ya, a esta hora, ¿sí? Entonces, esta glándula responde al ciclo luz-oscuridad. Esto es evidente. Está respondiendo al ciclo luz-oscuridad y es ahí donde cuando comienza a oscurecer empieza a segregar entonces melatonina, para que nos vayamos a... Entonces, por todo lo que vinimos hablando, yo le hice toda esta introducción, por eso la definimos como un órgano cronobiológico. Es la única glándula que en todas sus funciones hay un elemento en común, que es el factor tiempo. Todas las funciones que tiene esta glándula se relacionan con factor tiempo. El tiempo, ustedes saben que es una medida material, el tiempo y el espacio. Nosotros en el plano espiritual no tenemos tiempo ni espacio. Cuando estamos encarnados, el cuerpo físico tiene un espacio, porque ocupa un espacio, y necesita del tiempo lineal. Necesitamos del tiempo lineal para organizarnos, con pasado, presente y futuro. ¿Sí? En el plano espiritual no hace falta. El espíritu es cuántico. Este es otro tema que en algún momento también, ya una vez hablamos un poquito de este tema. Pero esas son las dos grandes diferencias entre el plano material y el plano espiritual. Acá hay espacio y tiempo. Ahora, es la única glándula que lo hace y vamos a ver este concepto que es fundamental para entender cómo es la captación de los signales. Hay algo muy importante. Hoy en día ya los científicos no hablan del universo tridimensional. Ya los científicos hablan del universo tetradimensional, o sea, formado por cuatro elementos, ¿sí? Ya incluso hay algunos esquemas de ese universo tetradimensional, ¿sí? Entonces, según Einstein, vamos a tratar de razonar esto, porque esto es muy importante. Para Einstein, el tiempo es una región del espacio. Es una región del espacio, ¿sí? Si nosotros nos vamos al diccionario de la RAE, la definición que nos dice es la magnitud física
que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio. Eso es el tiempo. O también el periodo que transcurre entre dos eventos consecutivos. Y la unidad es el segundo. ¿eh? Entonces, a ver, vamos a tratar de ver esto de esta forma. Si según Einstein, vamos a tomarlo como un referente, el tiempo es una región del espacio, ¿qué pasaría ya con lo que es el espacio y el tiempo? Porque nosotros acá, ¿qué tenemos? Largo, ancho y profundidad. Eso sería la tercera dimensión, ¿no? Esta, la del cuerpo físico. Tiene largo, tiene ancho y tiene profundidad. Pero si agregamos a este concepto que dice Einstein, que el tiempo es una región del espacio, acá ya encontramos un cuarto elemento. Y estamos un poco más arriba, tercera dimensión. Estamos ya en la cuarta. Es la cuarta. Ustedes saben que la, la diferenciación, ¿qué nos da? ¿Qué son las dimensiones? A ver, vamos a definir esto. Las dimensiones son frecuencias de vibración, nada más. A medida que van vibrando más alto, uno va cambiando de dimensión, obviamente. ¿Sí? Entonces, la que menos vibra es la parte física. ¿Sí? El cuerpo físico es el que menos vibra, es el más denso. ¿Sí? Pero si yo me voy sutilizando, yo voy cambiando de frecuencia. Voy aumentando mi frecuencia vibratoria, por lo tanto voy pasando a otras dimensiones. ¿Sí? Entonces, digamos, el límite, por decirlo de alguna manera, el límite entre lo que es la tercera y la cuarta dimensión sería la luz, la velocidad de la luz. Eso se consideraría el límite. ¿eh? 300.000 kilómetros por segundo, que eso es lo que dice que va la luz. Entonces, todo aquel elemento que nos dé la noción de tiempo, que es, en este caso es la glándula pineal, es la única que nos da noción de tiempo. Según Einstein, el tiempo es una región del espacio, y ya nos metemos, con estos cuatro elementos, ya nos metemos en otra dimensión. ¿Sí? Es la única que lo puede hacer, que tiene capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo es que lo hace entonces esto? Bueno, ven, esto es el universo tetradimensional. Se habla, actualmente los científicos ya hablan de este universo. ¿m? Entonces, ¿cómo es que lo hace? Y es aquí justamente donde aparecen como dato muy importante estos cristales de hidroxiapatita. La glándula pineal tiene estos cristales de hidroxiapatita. ¿Cómo actúan estos cristales? Bueno, en realidad actúan como si fuera un radar. O sea, aquella glándula pineal que contiene estos cristales de hidroxiapatita es como que barre toda la otra dimensión, todo el otro plano que no es físico, y a medida que va avanzando y barriendo, si se encuentra con ondas electromagnéticas, las capta. Esas ondas, al ser captadas, rebotan entre los cristales de hidroxiapatita. Rebota entre una, otro cristal, entre todos los cristales. A esto técnicamente se lo llama secuestro del campo de información. Es como que la glándula pineal lo capta y lo trae. Entonces, esas ondas electromagnéticas que captó estos cristales de hidroxiapatita
pueden ser una idea, pueden ser una emoción, puede ser una imagen. Eso ya no le corresponde a la glándula pineal interpretarlo, no tiene capacidad para interpretarlo. Tiene que utilizar otros circuitos, lleva la información que está recibiendo, la lleva a diferentes áreas cerebrales, entre ellas la lleva, ¿saben a dónde? A la hipófisis. Ahí, en la hipófisis, entonces se da todo el correlato físico que los médium a veces sienten cuando se le acerca un ser espiritual. Sienten capaz, por ejemplo, en los sufridos, eh, creo que incluso está Vilma, ella lo debe saber muy bien porque ella es medium, sienten, le transmiten, justamente como llega a la hipófisis, sienten lo que está sintiendo el espíritu, si es un espíritu, por ejemplo, que quiere comunicarse, el malestar que tiene el espíritu en ese momento. Por eso el medium también se puede sentir mal. ¿Por qué? Porque va a una parte del cerebro que es la hipófisis y ahí da todo el correlato de que le está pasando en ese momento ese ser espiritual, por ejemplo. Puede ser una idea, ideas también, obviamente. ¿eh? Puede ser una idea que le esté transmitiendo, una emoción también, o a veces todo junto. ¿sí? Bueno, esto lo hace a través de la glándula pineal, pero les insisto, la glándula pineal solamente capta la idea, la emoción, lo que está, la visualización, pero no lo puede interpretar. ¿sí? Por eso, ¿qué pasa con los animales? ¿No? Los animales tienen glándula pineal. Claro que tienen glándula pineal y pueden ver incluso a los seres espirituales, pero ¿qué pasa? No pueden interpretar lo que ven. Ese es el juicio crítico lo tiene el ser humano. No, el animal no lo tiene. Entonces, esta es la diferencia, que capta, y sí, claro que captan ondas electromagnéticas del otro plano. Sí, lo captan, pero no lo pueden procesar, no tienen forma de procesarlo. Muchas veces, esto se los cuento a título también de información, muchas veces se ha visto ataques de animales, de perros a sus dueños o a otras personas, porque hay que ver también esos seres, la compañía espiritual que tenían, y quizás no lo querían atacar al dueño, querían atacar al ser espiritual que lo estaba acompañando, que quizás era de muy baja vibración. Eso pasa, puede pasar también. ¿m? Entonces, este concepto de la glándula pineal es muy importante. ¿Qué pasa ahora con estos cristales? Porque no todo el mundo los tiene desarrollados de la misma manera. Todos tenemos glándula pineal, todos, pero no todos la tenemos conformada de la misma manera. Se puede ver que hay en un adolescente una glándula pineal con poca cantidad en realidad de cristales de hidroxiapatita. Esto significa que la captación va a ser poca. O se puede ver una persona grande con una gran cantidad de cristales de hidroxiapatita. Esto va a indicar que esa persona seguramente va a tener una mediunidad importante de captación, porque va a poder captar más información. O sea, con esto les digo que esto no depende de la edad de la persona. El desarrollo es genético. El desarrollo de la glándula pineal es genético. ¿Y de qué depende? Bueno, evidentemente, en la planificación de la vida, de la encarnación de ese ser, si planificó tener mediunidad, porque quería, bueno, tener
un elemento, una herramienta de servicio, de evolución, bueno, seguramente se va a hacer genéticamente una glándula pineal apta para esa recepción. Si no era mucho lo que le correspondía o no era lo que tenía calculado para su planificación reencarnatoria, bueno, la glándula pineal no tiene tantos cristales, no hace falta, ¿sí? Por eso a veces es bastante difícil corregir, porque hay muchas personas que desean desarrollar la mediunidad, muchas personas que desean hacerlo, pero la glándula pineal no le da el tema, biológicamente no le da, y es porque tiene pocos cristales, y si tiene pocos cristales no va a captar. Podrá captar de otra forma, pero no a través de la glándula pineal. Podrá captar en sueños, por ejemplo, cuando se desprende del cuerpo físico y directamente en el plano espiritual capta las ideas o lo que el ser le quiera decir. Pero por esa vía, cuando está acá consciente con su glándula pineal, no. Este tema, yo les quiero aclarar, lo desarrolló y sabe muchísimo un médico psiquiatra brasileño, que es Sergio Felipe de Oliveira, que tiene incluso un instituto en San Paulo, Brasil, que él es médico espírita, es un médico espírita, sabe muchísimo de este tema de glándula pineal e incluso lo estudió porque se lo indicaron desde el plano espiritual, que lo tenía que estudiar. Y tuvo en ese sentido la ventaja que se acercó a la Facultad de Medicina, al aula de anatomía, y ahí pudo, tuvo la, ahí pudo investigar todo esto de glándula pineal. ¿Mm? Entonces, eh, el papel, o sea, explica, la glándula pineal explica una parte del proceso mediúnico, no lo explica todo, solo una parte, el inicio, la recepción, nada más. No lo es, eh, no lo es todo. ¿Mm? Bueno, esto es lo que yo le pongo acá el nombre, porque si ustedes lo quieren ver en internet, esta es la doctora Jennifer Luke, como para que sepan que esto es cierto. Investigó justamente la implicancia que tenía el flúor sobre la glándula pineal. Es un tóxico tremendo, el flúor sobre la glándula pineal. ¿Por qué? Porque el flúor se deposita en esos cristales de hidroxiapatita. Le forman como un esmerilado. Por lo tanto, ese cristal no sirve para captar ya. No sirve. Por eso hay que tener mucho cuidado en el consumo de flúor, en pastas dentífricas, en esos baños de flúor que le hacen a los niños. Mucho cuidado, porque quiere o no, la utilización permanente durante tantos años no hace más que arruinar esos cristales de hidroxiapatita. Eh, lo importante de, a ver, de paso, para traten de utilizar, hay dentífricos que no tienen flúor. Lo importante es el cepillado, no es el dentífrico. Hay que hacerse el cepillado durante 2 minutos y así se elimina la placa bacteriana. No hace falta ponerse dentífrico. ¿Sí? Entonces, esto es una información también a tener en cuenta. ¿Sí? Realmente, bueno, al ser humano con este tipo de cosas lo han intoxicado. Bueno, entonces, esto es lo que ya les dije, de que esta glándula puede tener en mayor o menor proporción estos cristales, que son muy importantes, tienen una microcirculación activa porque realmente
no es que es un tejido inerte o que no sirve para nada, que está ahí de sostén, sirve para esto y es muy importante esa conexión que realiza y que puede estar en más o en menos. Esto es, digamos, determinado genéticamente, ¿sí? Ya nace con esa capacidad, ¿sí? Bueno, esto fue lo que yo les expliqué recién de cómo van captando esos campos de información. ¿M? Em, Tengan en cuenta, porque este es el tema, ¿no? Desmistificar un poco el tema de la mediunidad. La mediunidad en sí es un elemento o una herramienta de evolución, pero es una herramienta neutra que va a depender de qué, del uso que tiene, que el individuo le dé a esa mediunidad, lo que va a resultar. Porque la mediunidad la puede tener cualquiera, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Un ser que sea de muy bajo nivel puede tener una gran capacidad mediúnica, pero lo que pasa es que la tiene orientada hacia el mal. En cambio, un ser que tiene conciencia y quiere utilizarla como una herramienta de servicio, la va a orientar hacia el bien. En sí, la mediunidad es neutra. Va a depender de quién la esté ejercitando, de cómo se manifiesta, ¿sí? Hemos visto a lo largo de la historia muchos seres con una gran capacidad mediúnica, pero dedicada totalmente al mal, ¿sí? Y también hemos visto a otros con una gran capacidad mediúnica dedicadas al bien. Entonces, esto también es un concepto importante. La mediunidad es neutra y no es espiritual, no es de origen espiritual. La orientación que yo le doy, que el ser le da, el objetivo, eso es la intencionalidad, en definitiva, es eso lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Bueno, esto del animal ya se los comenté, lo que pasaba con un animal, porque a veces es una pregunta frecuente, ¿qué pasa con los animales? Eh, yo, bueno, tengo 3 perros. Tenía 3 perritas, una se me murió hace menos de 2 meses. Y mientras estuvo en su enfermedad, yo tenía como una especie de cucha muy grande para ella, que estaba bien ahí. Ella era muy chiquita, pesaba 5 kilos. Bueno, ella falleció y yo la cuchita esa, que era como si fuera una cunita, la puse en la biblioteca, la tengo acá atrás, la dejé ahí, y ninguna de las otras 2 perras entraron más a ese lugar, a la cucha esa, no lo usaron más. Pero yo un día voy a filmar a una de las perras lo que hace, ¿no? Gala. eh, Se para, es como que va a meter el pie y lo saca y se queda mirando. Se queda mirando, 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 se queda mirando. Y después se sienta y se queda ahí al lado. Yo sé que la chiquitita que se murió está ahí, por eso no entra. La otra no entra, porque ese lugar era un poco de ella, ¿no? Ese lugar. Y yo sé que la está viendo, la está viendo. Ahí está mucho por acá, la perrita esta, la que se dejó el cuerpo, ¿no? Pero espiritualmente, digamos, no se fue. Está acá todavía. Eh, yo me doy cuenta por las actitudes, me doy cuenta que la está viendo a la perra. Está claro que la está viendo. Lo que pasa es que no sabe cómo decirlo ni interpretarlo. Yo, como sí sé, me doy cuenta de lo que está pasando.
¿sí? Bueno, em, bueno, estos son todos casos, fíjense, de manifestaciones mediúnicas, ¿no? Todo efecto físico. Esto es todo efecto físico. Esto es el famoso, esto se llama ectoplasma, ¿eh? Que es una sustancia densa que el espíritu la puede tomar, la toma de, digamos, de dos lugares, porque una es por la fuerza y la otra también por la densidad, del chakra sexual y del chakra cardíaco. Puede manejar cualquiera de esas dos energías y claro, este medium, porque esto es un medium de efecto físico, este también es de efecto físico, fíjese cómo se elevó, esta también es un medium de efecto físico, necesita de esto que se llama ectoplasma para que se forme lo que el espíritu quiere indicar, a veces es una imagen de sí mismo. ¿No? Es como que a través de este ectoplasma, de esta sustancia, eh, es como que cae, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre el perispíritu y ahí comienza a formar las facciones del espíritu. El espíritu directamente, ustedes saben que no se ve, no se puede ver, porque no alcanza, la frecuencia es más alta. Nosotros lo que vemos, o los videntes ven, es el perispíritu de ese ser espiritual. No es directamente el espíritu. El espíritu en realidad, por ahora, no hay forma de verlo. ¿Por qué? Porque es de una frecuencia más alta, ¿sí? A pesar de que sea baja, en algunos casos, tiene que esto, cuando uno dice se materializó el espíritu, no, en realidad lo que hizo fue condensar esta sustancia que se llama ectoplasma y es como que la va tomando toda la fisonomía que quiere tomar el espíritu, pero siempre sobre el periespíritu, no directamente sobre el espíritu. Bueno, em, se pueden hacer, por ejemplo, nosotros cuando tenemos los desarrollos de mediunidad, en general, estos desarrollos de mediunidad están para aquellas personas que tienen manifestaciones mediúnicas y la mediunidad, ustedes saben perfectamente que hay que educarla. El medium se tiene que saber controlar su mediunidad. Esto es fundamental. Entonces, también hay que equilibrar a esta glándula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es captar, pero captar sin ton ni son, captar desordenadamente, donde barre la glándula, esos cristales, bueno, se captan. Y esto es muy desorganizado y le puede traer muchos trastornos incluso al medium. Esto también se tiene que organizar. Entonces, a través de los desarrollos, uno tiene posibilidad de dar fluidos, de dar energía al medium para que se equilibre, también para que equilibre todo su eje, para que equilibre también a la glándula pineal y pueda de esta manera ir desarrollando y educando también su mediunidad, la expresión, que tiene otros, además, otros ingredientes más, no es solamente este. Hablemos, digamos, de esta capacidad que ya demuestra una persona que es un ser que ella es medium, pero que lo tiene todo desorganizado, que no entiende muy bien a veces la fenomenología que lo está afectando. Capta, la glándula capta y capta esto que les digo, sin ton ni son, en cualquier lado, no, y esto hay que organizarlo. Y eso es la mente del medium que lo organiza y que tiene que tener obviamente una dirección adecuada, un conocimiento adecuado para hacerlo bien. ¿Mm?
Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Por si quieren hacer alguna pregunta con respecto a este tema. No sé, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿O tienen alguna duda? Cuando usted dice de la glándula pineal, ¿no? Del medium, cuando dice que el medium lo tiene que, o sea, el medium se tiene que educar en base a la disciplina. Hay muchos, no solamente la disciplina, hay muchas La- cosas. Lo más Ujú, importante, sí, la disciplina desde ya, disciplina, constancia, mm, desarrollar los valores. Aquí tiene que estar muy atento a los valores, ¿no? Porque un medium, a ver, digámoslo en forma vulgar, no se la tiene que creer. Esto es La la humildad, realidad. La la humildad. humildad. No se puede dar lo que uno no tiene. Si yo Mm, no tengo o tengo el desarrollo hasta ahí, bueno, voy a dar eso. Pero bueno, exacto. tiene que manifestarse también el medium, una de las, es primero el conocimiento. No solamente tiene que leer, tiene que absorber el conocimiento, no es leer por leer, es absorber, es elaborar, es reflexionar el conocimiento. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Y además, también controlar su parte negativa, Mm, porque el medium tiene que saber qué parte negativa tiene, porque si es medium, el medium tiene la ventaja y la desventaja de que se le acercan seres. Entonces, si se le acercan seres, a veces son seres de baja frecuencia. Y si son seres de pero porque baja muchas veces frecuencia, tiene que mm, tener su mediunidad, la tiene que tener controlada, mm, porque el que indica qué tiene que hacer el espíritu es el medium. Porque si ese ser quiere comportarse, por ejemplo, en forma violenta, el medium no se lo puede permitir. mm, Por eso hay que educar la mediunidad. Por eso y por otros temas. La mediunidad tiene que ser educada porque es una herramienta que tiene el medium, sí, si lo es de evolución y de servicio. Bueno, si lo quiere poner al servicio para ayudar, por ejemplo, bueno, la tiene que educar, la tiene que primero saber controlarla, es muy importante. bien, Aparte por un tema de salud mental y física de él, no puede estar sí. captando permanentemente en todo lado porque eso altera mucho. Mm. Patri, Sí, Rada, que está acá presente, te quiere hacer una pregunta. sí. ¿Me tengo que acercar? ¿Escuchás? A ver, A ver que hable un poquito más alto. ¿Me acerco? si no, esto sí. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Patricia. Bueno, primero darle las gracias, Patricia. Muchas gracias. Algunas cosas me resultaron familiares, pero nunca tan bien explicadas. Así que me da como cierto alivio. Y después, por ahí más que pregunta, como consultarle a ver usted qué opina. Yo hago prácticas de yoga, ¿no? Hace muchos años, desde muy niño. Ahora tengo 50 años y empecé a practicar yoga a los 9, yoga y meditación. Y bueno, el yoga y la meditación, no tanto la meditación, pero sí el yoga se basa en el sistema de las glándulas, ¿no? Que los yogis le dijeron chakras, pero en realidad los chakras son glándulas. Entonces, si una persona... Perdón, Sí, ¿por qué dice que son glándulas los yogas? bueno, así me lo enseñaron a mí, que en realidad los chakras, lo que los yogis vieron
primariamente sin saber que eran glándulas, porque usted piense que los yogis eran personas que no tenían una instrucción ni una concepción de lo que eran las glándulas. Fueron personas que meditando empezaron a vislumbrar o a sentir que sucedía cosas en su cuerpo, y después con los años empezó a estudiar el yoga, y los que estudiaron en 1960, casualmente lo que dicen el yoga científico, en 1960 empiezan a ver que lo que los yogis veían como chakras, en realidad son glándulas, corresponde a la vibración de las glándulas. Y ahí es como que el yoga empezó a pasar al campo del estudio más medicinal, por llamarlo de alguna manera. Claro, a ver, yo tengo Pero otro lo que concepto, yo le pero no quiero importa. consultar es que, sí, sí, es que no la quería llevar a ese lugar. Yo le quería preguntar o compartir como una duda es, usted desde su lugar que nos está compartiendo, si una persona sabe o no sabe que tiene mediunidad, encima ha hecho prácticas donde tal vez desde el desconocimiento, por escuelas que le han hecho trabajar mucho la glándula pineal, le puede perjudicar, porque es un desarrollo también. En yoga se trabaja mucho el estudio, y lo que le dicen el tercer ojo, ¿no? Es el tercer Entonces, ojo. sí, La glándula pineal es el tercer ojo. Sí. perfecto. Se súper desarrolla, pero puede ser contradictorio si una persona nace con mediunidad y no lo sabe manejar. Entonces, ¿Cuál es eso lo, la pregunta que claro, te que lo puede inquieta? tener súper desarrollado siendo, es que en realidad es un compartir y es como una duda. Naciendo ya con mediunidad, si encima hizo prácticas que le hizo desarrollar demasiado la glándula pineal, si esa persona le pudo haber perjudicado, ¿no? De alguna manera, y si hay manera de regularlo. No sé Bueno, si me expliqué. Lo recién fui hablé, formulando mientras lo hablaba con usted. claro, mira, recién justamente estábamos hablando de ese tema. Es fundamental, lo primero es el conocimiento, Mm, es fundamental, porque es la única manera que vas a tener de explicarte la fenomenología que está ocurriendo. mm, Si no tenés conocimiento y sos ignorante, o si uno es ignorante en general, bueno, no sabe de claro. lo que te está pasando. Entonces, primero, conocimientos. Entonces, me está pasando algo que no identifico quizás como no natural, porque es natural, no es normal, o hay algo que no lo considero anormal. ¿Qué es lo que me está pasando? Primero, arribar a un diagnóstico, porque puede haber otras cosas también, ¿no? Sí, Puede, o sea, pensar que puede ser mediúnico y en realidad no es mediúnico. sí, Puede haber un trastorno psiquiátrico también. sí. Entonces, primero eso, llegar a la definición. ¿Qué le está pasando? Bueno, es un cuadro, sí, compatible con mediunidad. Bueno, muy bien, es compatible con mediunidad. Segundo paso, tengo que estudiar. Eso es fundamental. Pero estudiar correctamente, ¿no? Esto es estudiar lo que corresponde. Hay libros dentro de, por ejemplo, del kardecismo. Kardec fue el codificador de, de toda la doctrina espírita. Él tipificó perfectamente toda la fenomenología espiritual y plasmó toda esta información en dos libros que son fundamentales, uno el libro de los espíritus, el otro el libro de los mediums, después siguió el Evangelio según el espiritismo, pero digamos que estos dos primeros libros está ahí toda la codificación. Bueno, hay que estudiar, hay que estudiar. Primero es eso, y entender lo que a uno le está pasando. Y luego, si esa persona, ese ser, tiene la mediunidad, quizás la tiene en manifestaciones desde pequeño y nunca nadie le dio en el clavo, nunca nadie le explicó correctamente qué era lo que le estaba pasando, tiene la mediunidad. O sea,
para educar algo hay que conocerlo. Mm, Por eso es tan importante el estudio. Por eso es tan importante estudiar. Estudiar esto, bueno, hoy fue esta pequeña charlita sobre esto, entender qué función tiene dentro de la mediunidad la glándula pineal, que es importantísima, más o menos lo fui llevando eh, para que entendieran este concepto, y después también, más adelante, también, bueno, las verdades universales son. Kardec captó muy bien las verdades universales, pero él sabía perfectamente que había más, ¿no? Porque es todo como, a ver, son todas como los ladrillos que se van ensamblando, y cuando uno ve quizás un ladrillo, pero después cuando se va adentrando ve que hay más, hay más y hay más, y forman otra estructura, y así continuamente. El conocimiento no tiene techo. mm. Nosotros tenemos un trípode de evolución: conocimientos, energía y alta moral. Nosotros tenemos que evolucionar en esos 3 aspectos para llegar a la cima de lo que es la evolución. Pero lo primero, lo básico, es adquirir conocimiento. Eso es lo primero, porque sin conocimientos no vamos a poder evolucionar, ¿sí? Entonces, bueno, eh, lo que te pido, si vos venís de la parte del mundo del yoga, bueno, después me gustaría explicarte en realidad lo que son, no sé, los chakras, que en realidad son válvulas dosificadoras, los chakras, por donde circula energía que tienen diferente rango de acuerdo a dónde esté. Pero, ¿sabés lo que me llama la atención? Estas válvulas dosificadoras, o los chakras, como los llamaban antes los yogas, no pertenecen a tercera dimensión. Por eso no pueden ser glándulas. Las glándulas son de tercera dimensión, no de cuarta. Los chakras son periespirituales en realidad, Mm, ¿sí? Sí, alimentan una parte, de acuerdo al lugar donde estén, alimentan esa parte del organismo con energía que corresponde y el organismo necesita. Por eso, de la parte, digamos, del chakra coronario, el frontal, manejan un tipo de energía mucho menos densa, que es más sutil que el chakra sexual, por ejemplo, claro. ¿no? Que es más densa, pero que, ojo, el chakra sexual es necesario, porque es la raíz locomotora, es lo que nos permite movernos sobre el planeta Tierra. Lo que pasa que, bueno, si se le da un uso indebido, ese es otro tema. Todos los chakras que tenemos son necesarios para mantener un equilibrio energético en el organismo, en toda la zona que irradia. Pero no, me llama la atención que digan que son glándulas, porque las glándulas son del cuerpo físico, y esto no pertenece al cuerpo físico. Claro, no dice, la escuela y tampoco afirmo lo que dicen, ¿eh? No, está bien, vos lo estás exponiendo, entiendo, sí. No, yo he entrado y salido de escuelas porque justamente a veces hay como escuelas de yoga que yo las he sentido hasta peligrosas, ¿no? Porque no explican y no saben lo que explican, y yo he hecho prácticas que por ahí quedaba muy sensible o Y te quedaba largaban así, que vos no sabías qué hacer. calle y yo Ah, me sentí ah. como volátil, bueno, pero no le No quiero te tomar, daban herramientas para protegerte, sí, eso muy, es. muy Y difícil. hay que dar. Bueno, eso se hace, justamente una de las cosas que se hace en los desarrollos mediúnicos es esa. Primero el medium se tiene que saber proteger y saber conducir, eso es fundamental. Es lo primero, porque yo no te puedo dar una técnica a usarla como quieras Claro, y que te vaya como sea. No, no es así. Es una responsabilidad, sí. ¿tá? Así que bueno, Muchas gracias. espero haberte aclarado algo. Sí, sí, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más necesita alguna, no sé, alguna
Si tiene alguna duda. Patricia, Sí, Marilena, háblame, acércate un poco, Marilena, que te escucho muy lejos. Te escucho un poco lejos. Ahí está. ¿cómo estás? Bien, querida, bien. Patri, así como el flúor trabaja en contra de la glándula pineal, ¿hay algo que podamos ingerir o que podamos, no sé, tomar para el mejor desarrollo? Quizás, no sé. Eh, Mira, yo creo que no es algo físico. Yo creo que tiene que ser algo extrafísico el tema. El manejo justamente de las energías. Por ejemplo, esto que se implementó, fíjense, esto que se implementó el otro desarrollo, ¿vos estabas, Marilena? Sí, creo que estabas. Creo que sí, ¿cuál? El último desarrollo, medio, sí. donde Sí, se sentó a uno, se sentaron a tres, bueno, entre ellos a Javier. no, 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 en Ah, ese no, bueno, eso fue, la verdad, estuvo muy interesante porque se actuó directamente, personalmente, sobre esa persona que estaba en el desarrollo. En este caso fue Javier y ¿quién más fue? Alguien Ramiro, más. Ah, Ramiro. y Ramiro, ahí está. Fueron ellos dos, por separado. Primero se sentó uno y después se sentó el otro. Y bueno, ¿qué se hizo en ese momento? Se le dio, se concentró en Ramiro y luego en Javier para que pudieran hacer un buen desarrollo. Ahí se actuó energéticamente con ellos. La glándula pineal es muy sensible a eso, ¿sí? A todo un manejo energético que uno individualiza, que uno puntualiza sobre la glándula, es muy sensible y da respuesta. Pero yo te insisto con este tema. Si la glándula pineal no está apta para tener una capacidad mediúnica, y va a ser difícil que desarrolle la captación, porque no le da porque no tiene cristales. Los cristales suficientes, quizás no es que no tenga nada, tiene capaz que algo, pispia, bueno, pero para ya hacer una mediunidad tiene que tener cierta cantidad de cristales aptos para esa captación, porque si no, no capta. ¿Sí? Y esto está determinado genéticamente, y lo genéticamente está determinado a nivel periespiritual, a nivel del espíritu. Es el sí, sí, espíritu que se hace así, porque pero quiere tener mediunidad, por ejemplo, porque quiere desarrollar y hacer servicio y tenerla como una herramienta de evolución, genial. Pero aquel que no, y bueno, los cristales ahí están ahí en poca cantidad. Ya es un evidentemente tema anatómico, ¿te das cuenta? Esto es un tema anatómico ya. yo te hice esa pregunta Mm. basada en que el flúor eh, hace que se bloquee. Interfiere, Exacto. interfiere. Sí. Entonces, por eso dije, bueno, así como actúa el flúor en contra, quizás materialmente haya algo que lo pueda No, ayudar. lo ideal es no consumir flúor, no consumir flúor. Eso es lo ideal. O sea, ¿por qué? Es por este tema y hay un estudio científico, por eso se los traje. Esto no es una idea ahí. No, no, no. Hay un estudio científico que habla de cómo el flúor interfiere en la glándula pineal. Hay un estudio científico. Sí, Entonces, sí. por eso se los traje. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar? No consumamos flúor. Mm. O sea, no estemos todos los días cepillándonos 3, 4 veces al día con pastas dentífricas que tienen flúor, porque eso circula, el flúor circula y se deposita en la glándula pineal. Entonces No, va a interferir, ahí tenemos un elemento de interferencia
en la mediunidad. Hay otras cosas que interfieren también, no solamente eso. Sobre todo a nivel electromagnético, hay muchas cosas que interfieren, pero esa es una. Esa es una que es importante, que hace no sé qué cantidad de tiempo se viene consumiendo. Gracias. No, de nada. No sé si hay alguna pregunta más. Estuvo todo tan claro que Sí, muy claro. Bueno, mejor, me alegro. Me alegro que haya sido claro. muchas dudas. Eh, Sí, usted dijo la idea es recién que que tengan hay otras. conceptos, ¿no? Porque ¿Quién estaba bien? Sí, claro. ¿Se frizó? Se frizó. Sí, se frizó la imagen, qué pena. Muy Se impecable la hizo Patricia.